Hace 26 días desde que inició la guerra en Ucrania y son más de 3 millones de personas que han huido desesperadas de su país. En el medio, un uruguayo, Alen Misraji, que justo estaba en la estación de tren de Ámsterdam y se topa con la desesperación de una mujer joven con 2 niñas que no habla más que ucraniano y unas pocas palabras en inglés e intenta encontrarse con su marido. Una verdadera peripecia en el caos en el que está su vida desde que comenzó la guerra. Un posteo en las redes de Alen dan lugar a un WhatsApp de otro amigo de Israel que le pide que le dé una mano a una mujer ucraniana con su hijo que está varada en el aeropuerto de Ámsterdam desde hace 2 días, luego de 3 días de viaje vía Varsovia. Lo vivido le recuerda a Alen lo que pasaron sus abuelos 100 años atrás huyendo del hambre. La diferencia, pone en su cuenta de Twitter, no tenían pasaporte, ni smartphone, ni Google Maps, ni Translator, ni WhatsApp. Hoy no ha cambiado nada, solo la tecnología. Ya hay 3 millones de refugiados civiles ucranianos, principalmente mujeres, niños y gente mayor, deambulando por Europa, muchos de ellos varados en estaciones de trenes y aeropuertos como Natalia y Dimitrio. Eso es lo que escribe después en su posteo. Así que en los próximos minutos les proponemos justamente hablar con Alen Misraji, fundador y CEO de Grupo Radar, a quien ustedes conocen por esa otra faceta, ahora envuelto en esta otra historia que contó a través de redes sociales y que tanta repercusión ha generado. Alen, ¿qué tal? Buen día, un gusto saludarte, ¿cómo estás? Buen día, ¿qué tal? Buen día a la audiencia, gracias por invitarme. Alen, primero, a ver, yo trataba ahí de resumir brevemente algo de lo que tú contaste en las redes sociales, pero, a ver, para quien no leyó el hilo de Twitter, contanos cómo fue tu situación, qué estabas haciendo ahí concretamente en Ámsterdam y cómo se dio esta posibilidad que tuviste de dar una mano ahí a esta gente. Bueno, para empezar, aclaro que fue realmente una historia mínima y que por extrañas razones que si querés después contamos o comentamos, se viralizó en las redes, pero se viralizó en todo el continente y en España. Una historia increíble. Entonces, todo empezó, como decías, con una noche, yo estaba por trabajo en Ámsterdam y estaba volviendo del centro a mi hotel, que estaba en las afueras, tenía que tomarme el tren y había pasado ya a la zona de andenes. Y pasás a la zona de andenes mostrando el código QR de tu pasaje, de tu ticket, en una máquina y se abren las puertas. Y ya había pasado ahí a la zona de andenes y faltaban pocos minutos para que llegara mi tren y me topo con una señora, una mujer joven, con 2 nenas chicas, tratando de hablarme. Y inmediatamente mi reacción es de miedo, ¿no? Cuando entendí que eran ucranianas, inmediatamente me vino el miedo irracional, ¿no? ¿Dónde está el que me va a asaltar? Y hasta que finalmente entiendo que no, que esta mujer realmente estaba totalmente desamparada en la estación de Ámsterdam, que acababa de llegar de Ucrania y que tenía que encontrarse con el marido que venía de La Haya y no sabía dónde se podía encontrar con él. Y le muestro, tiene que pasar por aquella puerta. Cualquier persona que salga de la estación va a salir por esa puerta. Vaya ahí. Pero la mujer no podía salir porque no tenía el código QR. Entonces, la viveza criolla, ¿no? Encuentro el botón de alarma, aprieto el botón de alarma y se abren todas las puertas de los andenes, de la entrada a los andenes, y la mujer sale corriendo con las 2 nenas y gritándome algo que supuse que era gracias. Y entonces me quedé mal después de eso, porque me quedé pensando, ¿qué habrá pasado con esta mujer? ¿Se habrá encontrado con el marido? No debería no debería haberme quedado con ella hasta que se encontrara con él. Está con 2 nenas. La nena más chica tenía la edad de mi hijo. Y resulta que yo estaba ahí con un colega y amigo catalán que me sacó una foto conversando con esta mujer. Y entonces al día siguiente posteo esa historia en Instagram. Y un amigo mío uruguayo, que cualquier uruguayo que haya pasado por Israel ha oído hablar de él o lo ha conocido, se llama Juan Lucas Pesino, es un personaje de la comunidad uruguaya en Israel. Juan Lucas lee mi post en Tel Aviv y me escribe por WhatsApp diciéndome que una compañera de trabajo de él, ucraniana, estaba tratando de sacar a una amiga de infancia de ella, de Ucrania, y había logrado hacerla llegar hasta Ámsterdam y no había logrado, bueno, había pedido asilo político, refugio, ¿no? Había pedido asilo en Israel y no le habían dejado embarcar
en el aeropuerto de Ámsterdam porque su PCR y el de su hijo de 14 años, que estaba con ella, estaban escritos en ruso y no estaban escritos en inglés. Y por eso la empleada del mostrador de la compañía aérea, EasyJet, no la dejó embarcar. Y queda ahí varada en el aeropuerto de Ámsterdam sin saber qué hacer, y hacía 2 días que estaba ahí. Yo estaba de reuniones de trabajo de mañana y termino a la 1 de la tarde y mi avión de regreso a Montevideo era recién a las 7 de la tarde. Tenía 6 horas que tenía pensado usar, tenía pensado ir a pasear de nuevo al centro de Ámsterdam. Cambio mis planes y en lugar de irme a pasear al centro de Ámsterdam, le digo a mi amigo, esperar que voy al aeropuerto a ver qué puedo hacer. Y me tomo el tren y me voy al aeropuerto mucho antes de tiempo. Y encuentro a esa mujer gracias a, otra vez, la tecnología, ¿no? Ujú. La mujer le manda una foto a su amiga en Israel mostrándole dónde estaba. Deduzco que debe estar en la terminal tanto y en la puerta tal. La encuentro. Voy con un audio de su amiga para que no desconfíe de mí. Un audio en ucraniano que no sé qué es lo que dice, pero supongo algo así como, esta persona es un amigo y te va a ayudar. Y a todo esto le había escrito a una amiga rumana que vive en Ámsterdam preguntándole, ¿qué hago en esta situación? ¿Hablas ruso? Esta mujer no hablaba más que ruso y ucraniano. ¿Cómo me voy a comunicar con ella? Le pregunto a mi amiga rumana, que es lo más parecido a alguien de Europa del Este que conozco, ¿hablas ruso? No, no hablo ruso, pero mirá, la tenés que llevar acá. Y me manda el link del sitio de la Cruz Roja donde estaban recibiendo a los refugiados ucranianos en Holanda. Entonces, ya con esa información, me encuentro con Natalia, se llama, y su hijo Dimitro, y Natalia me muestra en su celular el Google Translator. Digo, brillante. Claro. Descargo el Google Translator en mi celular y vamos comunicándonos, cada uno grabando un audio en su idioma, y el Google Translator te lo transcribe en el idioma que quieras. Y con eso le voy explicando, mirá, tenés que ir acá, este es el centro donde están recibiendo a los refugiados ucranianos. Y me digo, pero, ¿qué estoy haciendo acá? ¿Me los llevo? Si tengo todo el tiempo del mundo. Y vine a eso. Entonces, dejo mi valija en un locker, compro los pasajes de tren, me los llevo a 20 minutos de tren, me los llevo a los dos. Y fue una experiencia increíble porque imposible comunicarnos más que, como te decía, por Sí, por Google Translator. Y la mujer y su hijo siguiéndome como, ¿viste? Me sentía como en Forrest Gump, ¿viste? Cuando sale a correr y la gente lo sigue y no sabe ni a dónde va. Y logré llegar a ese centro de la Cruz Roja, que era una especie de inmenso centro de convenciones, donde habían destinado un lugar específico para recibir a los refugiados que llegaban de Ucrania. Y ahí, bueno, obviamente apareció una chica que hablaba ucraniano, les hizo completar un formulario, les deseó la bienvenida a los Países Bajos, algo totalmente surrealista, y, y nada, y me dieron un abrazo, saqué unos euros, le di una plata para que pudieran comer, algo, y bueno, y me fui, y salí de ahí, y me vino toda mi prehistoria familiar encima, porque mi bisabuela salió de un pueblito en lo que hoy es Ucrania, en aquel momento era el Imperio Austrohúngaro, salió de un pueblito hace exactamente 100 años, con sus 10 hijos a cuestas, niños chicos, muriéndose de hambre, y se fueron a Hamburgo, cruzando Europa en tren, y 40 años más tarde mi abuelo, uno de los hijos de esta bisabuela, también tuvo que volver a cruzar Europa huyendo de los nazis para tomarse un barco a Uruguay. Entonces me vino toda esa historia, esa prehistoria familiar encima, y me senté en la vereda y me puse a llorar, pero desconsoladamente. Entonces, nada, se me ocurrió escribir ese hilo de tweets y contando esta historia, que tuvo un final feliz porque al día siguiente, bueno, lo llevaron, me enteré que lo llevaron a un barco transformado en hotel, en un canal de Ámsterdam que estaban usando justamente para los refugiados. Les dieron de comer, les dieron una cama, pudieron bañarse después de 5 días. Y al día siguiente Israel aceptó su solicitud de asilo y volaron a Israel y ya están en Tel Aviv tratando de, no sé, empezar una vida nueva. Entonces,
es una historia absolutamente mínima, pero escribí ese hilo de tweets y se desparramó por toda América, por España, y la gente empezó a mandar mensajes de agradecimiento. Me di cuenta que se estaba viralizando fuera de Uruguay cuando empezaron a aparecer mensajes del tipo, muchas bendiciones, que Dios te bendiga. Dije, eso no es uruguayo, ¿de dónde es? Y era Panamá, Venezuela, Colombia, Ecuador. Era una cosa increíble. Entonces me empecé a preguntar, ¿qué es lo que movió esta historia mínima en tanta gente para que... ¿Y tenés alguna explicación, Alien? O sea, vos decís, es cierto, digamos que no lo vas a decir vos, no te vas a dar autobombo, pero el tuit estaba muy bien contado, ¿no? Muy bien relatado todo lo que habías vivido, ¿no? Y eso le daba un impacto especial quizás, y era bien enseguida fácil de captar de lo que estábamos hablando y de que atrás había una tragedia humana de dos personas a las que les pudiste dar una mano en esta situación. Pero después, lo que vos decís, ¿no? O sea, excedió lo que te podías imaginar, que podía ser un tuit bien contado con algo que tenías interesante para compartir. Mira, las conclusiones que saco de esto, y todavía las estoy procesando, yo arrobé a mi amigo catalán que me había sacado la foto inicial, y él iba siguiendo también la evolución de las repercusiones en Twitter, y me decía, estoy flipando, tío, estoy flipando. Y yo creo que una explicación es lo que vos decís, el storytelling, qué importante que es en las redes sociales, y en general el storytelling, desde una clase en la universidad hasta un hilo de tweets, el impacto es mayor o menor según cómo contás la historia. Pero también yo creo que en cierta forma el contar este pequeño pedazo de historia mínima hizo que Latinoamérica está muy lejos, los latinoamericanos estamos muy lejos de esa guerra, muy lejos de lo que significa, de las causas, de las causas históricas. Es un fenómeno extremadamente complejo. Y el que un latinoamericano escriba una historia que le sucedió en primera persona, como que tangibilizó ese horror de los refugiados en mucha gente que quizás no había tomado conciencia de que una guerra no es solo obuses y edificios que se derrumban y tanques de guerra en las calles. No, es 4 millones de personas, en este caso, que en 25 días, imaginen que Uruguay se despobló en 25 días, no queda más nadie. Hay 4 millones de refugiados ucranianos en distintos países de Europa, muchos de ellos varados en estaciones de tren, en aeropuertos, igual que Natalia y Dimitro, sin saber qué hacer, sin tener a quién recurrir. Entonces, y gente que hasta hace 25 días, 27 días tenía una vida completamente normal, ¿no? Que seguramente no se imaginaba estar pasando por esta situación, ¿no? De nada, este hilo de tweets lo que hizo fue quizá, hipótesis, tangibilizar lo que esta gente está pasando, contado por un latinoamericano. Además hay otra cosa que me di cuenta que es bien interesante, los uruguayos tenemos muy buena imagen fuera de Uruguay en América Latina. Y el hecho de que sea un uruguayo que esté contando esto no es lo mismo que lo cuente alguien quizá de otra nacionalidad. Es curioso, pero eso es algo que he notado en distintas circunstancias, no solo en esta. Mira, Alen, estaba mirando algunos mensajes que llegaban y Cecilia, por ejemplo, dice, es una historia mínima, como bien dices, pero me hizo emocionar muchísimo. Somos historias caminando. Celebro tu sensibilidad. Y Rosario plantea algo parecido. Me emocionó mucho su historia, quizás porque recordé mi propia historia cuando muchos uruguayos tuvimos que irnos por causa de la dictadura y lo difícil que es emigrar, estar lejos de los tuyos. Una persona muy sensible hace que me reconcilie con el ser humano. Aún hay personas solidarias y sensibles. Bueno, ahí tenés, ¿viste? Sí. Ahí tenés un poco más de la explicación. Ayer yo leía los comentarios en Twitter y le comenté a mi compañera, estoy haciendo llorar a miles de personas en una cantidad de países. Yo no puedo creer.
Alen, Pero bueno, se ve que movió mucho. sé que que tenés otro compromiso, así que simplemente nada, con la primera mujer que encontraste con sus hijas, ahí no tuviste mucha chance de intercambiar nada. Después, gracias al Google Translate, eh, ¿qué pudiste hablar con esta gente Eh, con quien tuviste oportunidad de interactuar un poquito más, por lo menos, ¿no? ¿Qué te Fueron cosas contaron? muy prácticas, ¿no? Mirá, acá está el sitio del lugar donde están recibiendo a los refugiados. Mirá, está escrito en ucraniano. Te voy a llevar ahí. eh, eh, Vamos a tomar un tren. Espérame unos minutos que voy a dejar mi valija en un locker y me voy a cambiar de ropa y después vuelvo. Espérame aquí. Nada, cosas así, cosas muy prácticas. Vamos a tomar tal tren, vamos a tomar tal línea, como dándole Claro. seguridad de que, Sí, nada, sí, no daba para que no le entablar voy a... una charla larga de que te contaran por las peripecias en que Imposible, habían dado, no, no. Era lo práctico. imposible. A lo sumo logré saber de qué pueblo venían. Bien. Bueno, Alen Miraji, fundador y CEO del grupo Radar. Alen, gracias por compartir esta historia y bueno, y sobre todo estas repercusiones entonces de lo que fue esa, como vos decís, esa historia mínima, pero que obviamente nos sensibilizó a todos y bueno, y ha dado tanto que hablar. Así que un abrazo. Gracias a ustedes por interesarse. Que pases bien.